Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Está usted en sintonía de su espacio Opiniones. Arrancamos la semana en este lunes con otro tema importante. Vamos a continuar más bien profundizando sobre el tema de la concesión de puertos, la concesión del puerto Cutuco y la propuesta de CEPA para que este sea administrado, concesionado a un operador internacional privado. El viernes tuvimos en este espacio al diputado Mario Ponce del PCN expresando las razones por las cuales ese partido no había dado los votos para la aprobación de esa concesión. Continuamos hoy la búsqueda de respuestas a lo que está pasando sobre este tema. Vamos a conversar con el diputado del FMLN, Humberto Centeno, a quien le agradecemos que esta mañana esté con nosotros. Bienvenido, diputado. Gracias. Muy buenos días, a la orden. ¿Cuál es la evaluación que hace el FMLN sobre la propuesta de concesión de este puerto, sobre lo que ha llegado a la Asamblea Legislativa y lo que ya se conoce? Bueno, nosotros principalmente tenemos 18 cuestionamientos ante el proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo, o CEPA a través del Ejecutivo. El primer cuestionamiento es que dimos los votos por más de 90 millones de dólares para invertirlos en el puerto de Cutuco. Tanto en la autorización como en la aprobación de ese préstamo con el gobierno de Japón, no encontramos ninguna cláusula que dijera que construir las obras de ese puerto se iba a concesionar. Esa es la primera observación. Nosotros estamos investigando por qué el gobierno de El Salvador pretende concesionar el puerto y hay cláusulas contractuales entre Japón y El Salvador para autorizar un poquito más de 90 millones de dólares. Otro cuestionamiento es que el esquema de concesión propuesto prácticamente viola la Constitución de la República, donde se entrega una parte del territorio a un monopolio, repito, a un monopolio, y eso pues el artículo, me parece, 103 de la Constitución de la República prohíbe esa clase de operaciones, donde el territorio pues se entrega a un privado. Otro de los, el artículo 5 del anteproyecto de ley de CEPA, prácticamente al concesionario se le da, se le entrega no solo las 431 manzanas, tanto en Acajutla como en Cutuco, sino que también se le autoriza para que desarrollen las áreas extraportuarias, es decir, más allá de las 431 manzanas, que en sus 5 dice que puede hasta hipotecar o enajenar los bienes bajo la concesión. Es decir, el área extraportuaria se le autoriza al operador que se lo va a concesionar, no solo operar en las 431 manzanas, sino que también fuera de las 31 manzanas. Y en la ley se le autoriza que puede, dice, para que ésta pueda hipotecar o enajenar los bienes bajo la concesión. Entonces nosotros creemos que realmente es un gran lomo de aguja. Pero ¿es un buen negocio o no es un buen negocio para el país esto de la concesión de los puertos, diputado? Porque más al margen de lo que contiene la ley de concesión, el concepto de concesionarlo, ¿eso no es un buen negocio o podría ser un buen negocio para el país? Pues así como está subvaluado el monto de la concesión, no es un buen negocio. Por ejemplo, el concesionario va a pagar únicamente 40 millones de dólares por Acajutla y 40 millones de dólares por Cutuco como una prima. Y durante 35 años, porque además en el anteproyecto de ley dice que se va a concesionar 10 años anticipada, una prórroga anticipada de 10 años. Estamos hablando de 35 años. Entonces en 35 años el Estado va a recibir cerca de 31 millones de dólares al año. Y esas empresas, si no miremos qué ha pasado en AMNET. AMNET no sé cuánto invirtió, pero me imagino que no fueron más de 100 millones de dólares y está vendiendo AMNET en cerca de 540 millones de dólares. Es una empresa chiquita. Y ahora esta empresa que va a competir internacionalmente en todo el manejo de carga a través de contenedores, son empresas que ganan unos 1.000 millones de dólares al año. Y El Salvador va a estar recibiendo el pago anual de esa concesión de 35 años. Pero además el país va a continuar pagando la deuda que contrajo con Japón, 90 millones de dólares, y también una deuda que contrajo con la KfW de Alemania,
de cerca de 14 millones de dólares. Es decir, el fondo que el concesionario le va a dar al Estado de El Salvador va a servir para pagar la deuda. Entonces, esa no es, realmente no es un buen negocio. Me imagino yo que por eso el presidente de la República ha manifestado su disposición de llamar a las fuerzas políticas. Nosotros no tenemos por escrito ninguna información, lo hemos conocido a través de los medios, su disposición, repito, de revisar la concesión. Nosotros, además de esas observaciones que hemos hecho, queremos nosotros que la forma como está planteada en este proyecto de ley realmente es dañina para El Salvador. Por ejemplo, los terrenos de Acajutla y La Unión, los de Acajutla valen 15.8 millones de dólares según la propuesta, y en La Unión 21.8 millones de dólares. Y allí acabamos o se va a terminar en diciembre y noviembre de ejecutar obras por más de 120 millones de dólares en ese terreno. Y la infraestructura, tanto en Acajutla de 140 millones y La Unión 180 millones de dólares. Y nosotros sabemos que en Cutuco La Unión es una de las joyas que tiene El Salvador en la región de Oriente, y que esa joya, es más, tiene una profundidad de más de 15 metros. Es una de las pocas áreas de Latinoamérica que tiene efectivamente un gran potencial para desarrollar esa clase de negocios, que es la de competir con Panamá, competir con Callao, Perú, con Valparaíso, Chile, competir incluso con los puertos del Pacífico de Estados Unidos, y tener, por supuesto, un intercambio comercial con Asia. Y dicen, no queremos equivocarnos igual como se hizo con esa privatización. ¿Ustedes comparten este concepto? Porque el Ejecutivo ha dicho, no es una privatización porque los activos siempre van a seguir siendo del Estado. Sí, es una privatización con otra modalidad. Cuando usted entrega su casa y la arrienda para 35 años, y usted es solo, por ejemplo, no sabe si a los 35 años usted va a estar vivo. Y es posible que dentro de 35 años, si hace un contrato de que le va a alquilar esa casa por 35 años, usted no sabe cómo se la van a regresar. Un ejemplo muy sencillo. Entonces, durante 35 años el Estado no va a poder hacer nada más que vigilar si cumplen con las bases de licitación, con el plan de negocios y, por supuesto, con el contrato. Pero esta clase de contratos, nosotros no confiamos en ellos. Hemos tenido dos malas lecciones en El Salvador. Una de ellas, el contrato de CEPA con Nejapa Power. Al final el Estado, los fondos de los impuestos que pagamos nosotros y El Salvador, y los habitantes de El Salvador, pues le pagamos ¿cuántos millones? A Nejapa Power, que puso una demanda. El otro mal ejemplo que tenemos es el contrato de empresa mixta que hizo el Estado de El Salvador a través de la GEO con Enel de Italia.